Cuando Túnez, Marruecos y Argelia lograron la independencia, se puso de moda establecer un paralelo entre las dos orillas del Mediterráneo. Túnez era emparejado con Italia por su rico sustrato cultural. Francia con Argelia, por ser esta, por aquel entonces, la más evolucionada de las tres excolonias europeas en el Magreb, y Marruecos con España por su tradición montaraz y belicosa. Lo único válido de semejante simplificación es la idea que da de desunión del Magreb, y es que, a pesar de su unidad geográfica, de su común sustrato étnico bereber y de la aproximación cultural y religiosa que supone el Islam, la unificación política solo se ha conseguido en breves y muy contadas ocasiones. Magreb en árabe significa Occidente, y es el nombre con el que los musulmanes llegados del Próximo Oriente en el siglo VII designaron a los territorios situados en el extremo occidental de su expansión. Esos territorios se dislocaron físicamente de Europa hace miles de años y solo se integraron en el continente africano con el repliegue de las aguas de un océano horizontal del que el actual Mediterráneo es solo un resto. A partir de entonces, el Magreb se convirtió en una verdadera isla, separada de Europa por el agua y del resto de África por un mar de arena. De ahí que en el pasado se le designara también con el nombre de África Menor. Un lugar que para unos ha sido sinónimo de paraíso, mientras para otros lo es de infierno, no menos en el pasado que en la actualidad. La población autóctona, los bereberes, llegaron probablemente desde Europa antes de que un cataclismo similar al que provocó la desaparición de Santorini acabara con el paso existente entre Sicilia, Malta y Túnez. Los monumentos megalíticos, idénticos a los europeos, hallados en Argelia y Túnez, así parecen confirmarlo. Su desarrollo cultural quedó aparentemente estancado hasta la llegada de los fenicios, que se instalaron sin problemas a todo lo largo del litoral, hasta más allá del estrecho de Gibraltar, que nadie había franqueado antes que ellos. La principal colonia fenicia, Cartago, alcanzó tal relieve que terminó por eclipsar a la metrópoli. Su ímpetu expansivo la llevó a un enfrentamiento directo con Roma y finalmente a la derrota. Si hoy su huella es casi imperceptible, se debe a que los romanos, como es sabido, no dejaron de ella piedra sobre piedra. Las ruinas que actualmente se pueden apreciar en Cartago corresponden a la ciudad romana. También contribuyó al eclipse de Cartago el excesivo pragmatismo de los pueblos púnicos. Su arquitectura y su escultura son de muy escaso relieve. Su religión, de un rigor casi neurótico, carece de proyección cultural y, sobre todo, resulta chocante que quienes inventaron el alfabeto no nos hayan legado ni una sola obra de carácter literario. La Cartago actual es un suburbio elegante de la capital tunecina. Para quienes allí residen, el principal vínculo con el pasado es el que establecen los nombres de las estaciones del tren suburbano que las recorre: Aníbal, Amílcar, Salambó.
También Volúbilis fue en su origen una ciudad de fundación fenicia. Solo que no se encuentra a orillas del Mediterráneo, sino en la vertiente atlántica del Magreb, en el actual Marruecos, a cierta distancia de la costa. Los romanos la convirtieron en la capital de la Mauritania, una provincia que incluía los territorios de Marruecos y Argelia, diferenciándolos de lo que ellos entendían por el África propiamente dicha. El perfil de sus ruinas, al pie de un áspero monte dominando la fértil llanura, subraya aún hoy día el carácter privilegiado de su emplazamiento. La primera unificación del Magreb la forzaron los árabes apenas 40 años después de la Égira y se realizó, literalmente, sobre las ruinas vandalizadas de la sociedad romana. Se trataba de una invasión, pero la población aceptó masivamente la alternativa que la nueva fe ofrecía a una vida sin esperanza. Símbolo de esa nueva fe y de ese nuevo poder es la mezquita de Kairouan, una de las más antiguas del mundo, que otorgó a la ciudad la condición de santa solo después de la Meca, Medina y Jerusalén. En su construcción fueron utilizados columnas y capiteles pertenecientes a los antiguos templos. Kairouan significa caravana, y eso era en el siglo VII el lugar elegido para construir la ciudad, un punto de confluencia de caravanas situado en un llano estepario, a imagen y semejanza, se diría, de la tierra de procedencia de los invasores. Ciudad Santa no es precisamente sinónimo de ciudad cerrada, y la Medina de Kairouan fue y es una de las más luminosas, abiertas y atractivas de Túnez. مية بركة مية 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 مية. Las blancas edificaciones de un pueblo pesquero, como disgregándose en lápidas encaladas, laderas abajo, hasta la orilla del mar. Las ruinas de un puerto medieval, abriéndose a la calma de ese cementerio, y allá en lo alto, los bastiones de un fuerte. Vista desde el mar, Mahdia parece pertenecer al paisaje de un sueño. Un sueño, no obstante, que responde cabalmente a su propia historia. Y es que el que los árabes no obligasen a la población bereber a abrazar la fe islámica no significa que estos no opusieran resistencia. Mahdia fue el puerto del que se avituallaba el principal de esos movimientos de resistencia, capitaneado por una mujer. Años más tarde fue la sede de un original imperio chiita, rival de los sunitas de Kairouan, que llegó a reunificar el Magreb y se extendió hasta Egipto. La fortaleza que protegía la Medina fue conquistada por sicilianos, españoles y turcos, mientras el puerto se convertía, entre vez y vez, en contumaz refugio de piratas. En la actualidad, las actividades del puerto están relacionadas fundamentalmente con la pesca,
ya que en sus proximidades se hallan los mejores caladeros del litoral tunecino. El espectáculo que ofrece la lonja es inusual en el Magreb, donde hay escasa afición al pescado. El que algunos lugares de Túnez, y particularmente Mahdía, sean una excepción, revela la persistencia de hábitos a todas luces anteriores a la llegada del Islam. El túnel de acceso a la Medina tiene un algo de túnel del tiempo. En la Medina, el tiempo no solo es otro, sino que es, además, más lento. Susa es hoy uno de los epicentros del desarrollo turístico de Túnez. La ciudad antigua, sin embargo, se halla no ya bien conservada, sino incluso excesivamente restaurada. Y es que aquí la destrucción se produjo no hace siglos, sino en el curso de la Segunda Guerra Mundial a manos de los aliados. Por lo demás, los avatares de la ciudad, de origen púnico, anterior a la propia Cartago, son similares a los sufridos por Mahdía y en general por todas las ciudades marítimas del Magreb encabezadas por Argel. Historias de piratería berberisca y de represalias cristianas, de fuertes asaltados y reconstruidos, ora por los españoles, ora por los turcos o los caballeros de Malta. En Túnez, más que los fuertes de Susa o Mahdía, destacan en este sentido los de Bizerta, La Goleta y sobre todo Yerba. En este último, a modo de escarmiento ejemplar, se construyó un túmulo piramidal con las cabezas de los defensores españoles. Otros muros, otras tumbas y sobre todo otro mar. Pero la historia de Rabat, en la costa atlántica de Marruecos, no difiere demasiado de la de cualquier otra ciudad de Túnez. Fundación fenicia, dominación romana, Islam. Y episódicamente enclave portugués. Elementos todos ellos hoy yuxtapuestos, cuando no superpuestos. Cementerio árabe, alcazaba, fuerte portugués. La ciudad fue desarrollada por los almohades y Almanzor la convirtió en capital de un imperio que abarcaba no solo la totalidad del Magreb, sino también una buena parte de la península ibérica. En general, tras el efímero movimiento unificador chiita desarrollado a partir de Mahdía, cuantos intentos de unidad magrebí se han producido a lo largo de la historia han tenido su origen en Marruecos.
Tal vez por ello, y en recuerdo de ese momento representado por Almanzor, el actual reino alauita de Marruecos ha elegido Rabat como capital. Y junto a la torre de Hassan, principal resto de la mezquita diseñada por Almanzor, se alza el mausoleo de Mohamed V, héroe de la independencia y fundador de la dinastía reinante. El primer gran intento unificador magrebí de origen bereber fue el de los almorávides, y Marrakech, situada entre el desierto y el Atlas, es la mejor expresión de su genio urbanístico. Con todo, alguno de sus monumentos más emblemáticos corresponde al periodo almohade o a otros periodos posteriores. Y es que todo y todos, a lo largo de la historia, parecen haberse puesto de acuerdo en hacer de la capital del sur el centro de atracción turística por excelencia del país. Lo que no han logrado los monumentos, lo logran sus espacios y sobre todo su población. Esa masa de habitantes, mezclados a los visitantes de la plaza de Jemaa el Fna, como si de un escenario o anfiteatro se tratara, en el que cada uno fuese a la vez actor y público. تفاصيل ديال البوله ديال الجهاز التناسلي مقوي وعلاج فيها 64 نشبه ومعجونه بالعصور. Ágora. Representación teatral. Punto de convergencia. Espacio abierto y plural. Vasto ejido de ideas. Reza una de las páginas más bellas que sobre esta ciudad se han escrito. Campesinos, pastores, áscaris, comerciantes, chalanes venidos de las centrales de autocares, estaciones de taxis, paradas de coches de alquiler somnolientos, amalgamados en una masa ociosa, absortos en la contemplación del ajetreo cotidiano, acogidos a la licencia y desenfado del ámbito, en continuo, veleidoso movimiento. Contacto inmediato entre desconocidos, olvido de las coacciones sociales, identificación en la plegaria y la risa, suspensión temporal de jerarquías, gozosa igualdad de los cuerpos.
Tal vez el secreto de la plaza de Jemaa el Fna resida en que no es lo que propiamente se entiende por una plaza, sino más bien una explanada a extramuros, al modo medieval, al servicio de las ferias y celebraciones que acoge a todas las gentes de la comarca. El oscurecimiento de Marrakech, al filo de los siglos XVII y XVIII, es consecuencia directa del esplendor de Mequinez, la nueva capital del imperio alauita, expresamente diseñada para eclipsar a cuantas le precedieron. Se dice que los miles de trabajadores que murieron en el curso de su construcción pasaron definitivamente a formar parte de la obra al ser integrados sus cuerpos y su sangre en la argamasa de la que están hechas las gruesas murallas. En cualquier caso, su costo en vidas y en dinero fue incalculable. Todo aquí es grande. Los kilómetros y kilómetros de muralla, las puertas, las columnas, los altos techos, las cuadras destinadas a dar cabida a 12.000 caballos. Se diría que más que para defender la Medina, los muros que la rodean estaban destinados a ocultarla, a disimular en lo posible su existencia, sin duda molesta para quienes habitaban en los palacios. Apenas una sombra de lo que pudo ser, de lo que estaba previsto que fuera, Mequinez, a pesar de todo, es grande incluso en su decadencia. Pero la verdadera capital de Marruecos, no solo por ser la primera, sino también por ser lisa y llanamente su centro, es Fez. Su fundador fue Moulay Idris, nieto de Mahoma y creador de la primera dinastía árabe de Marruecos. Su cuerpo yace en la pequeña villa que lleva su nombre, contigua a Volúbilis y apenas a una 50 de kilómetros de Fez. Su condición de ciudad santuario y su propia configuración física, la de una ciudad cerrada a las abruptas laderas, han contribuido a conservar intacto el perfil de Moulay Idris, en el que sus habitantes creen reconocer un camello. Más que propiamente hermosa, Fez es una ciudad fascinante. Si vista en su conjunto tiene algo en común con Jerusalén, vista desde dentro, o mejor, vivida desde dentro, supone una inmersión directa en la Edad Media. Una Edad Media imprecisa, ya que con solo cruzar una calle cambiamos de siglo, pero sin que con ello se altere el carácter medieval de las formas de vida que nos rodean. El rasgo, ni más ni menos, que nos la hace fascinante. Poco importa que deambulemos a un lado u otro del río, en parte cubierto, que separa el barrio de quienes llegaron de Túnez del sector que acogió a quienes llegaron de Al-Ándalus, en la península ibérica, expulsados por los cristianos o por musulmanes de algún bando rival. Si en uno existen fonducs, fondas para las que no han pasado los siglos, en otras encontraremos comercios y talleres agrupados gremialmente, idénticos a sí mismos a través de los tiempos.
حيرنا هذا بابو وقال شي بيجيب دور. Talleres de curtido, tintorerías, telares, comercios de todo tipo, calles en las que el burro sigue siendo el medio de transporte más adecuado, pero también medersas anexas a las mezquitas, residencias de estudiantes y hasta el manicomio más antiguo del mundo. Si Marrakech puede ser relacionada con un escenario, Fez debe ser relacionada con un laberinto. Un laberinto en el que las personas y las cosas aparecen y desaparecen, que sigue siendo laberinto tanto si está lleno como si está vacío. Como si de un rompecabezas se tratase, para conocer el conjunto hay que unir una a una las piezas. Solo entonces, tras saber relacionar una plaza con otra, conocer a dónde conduce un callejón en apariencia desierto, situar cada gremio en relación a los restantes y cada minarete en relación a los demás, cabrá la posibilidad de contemplar la ciudad como quien lee en un libro abierto. Además de tener en todo Marruecos la consideración de ciudad santa, Chaouen es la capital espiritual de su contexto geográfico e histórico más inmediato, el Rif. Una zona que tiene para el conjunto de Marruecos el mismo carácter diferenciado que la Cabilia tiene para Argelia. La naturaleza de esa diferencia se refiere no tanto al carácter montañoso de su orografía, cuanto a la personalidad de sus gentes, predominantemente bereberes. Todo ello hace de Chaouen una ciudad sin equivalencia en el resto de Marruecos. Ni su zoco es como otros zocos, ni sus calles como otras calles, ni su población se parece a la de otras ciudades. Una identidad que se nos ofrece como algo no ya consciente, sino sobre todo asumido. De ahí que, cuando a comienzos del siglo XX hubo una rebelión generalizada contra la colonización española, el propósito de los insurgentes no fuera otro que el de convertir el Rif en una república independiente.
La ciudad rifeña más conocida es sin duda alguna Tánger. Las libertades inherentes a su estatuto internacional atrajeron en el pasado a escritores y artistas de todo el mundo, y con ellos a gentes de todo tipo que en calidad de residentes o de visitantes asiduos suelen aspirar a integrarse en el ambiente creado. Las huellas de ese periodo dorado son hoy muy escasas. Algún hotel, algún bar, unas cuantas fotografías, unos salones, unos jardines. Hoy todo ello puro monumento a la nostalgia, al recuerdo de otros tiempos. Perdido el carácter internacional, las industrias que en los últimos años se han instalado en su contorno no han podido frenar la decadencia económica y social de la ciudad. Con ello, se origina un círculo vicioso, ya que cuantos menos visitantes recibe, más se transforma y deteriora el aspecto de sus calles y menos adecuadas resultan para atraer a nadie. Y las esquinas del propio centro urbano terminan por resultar hostiles a cualquier eventual turista. Los viajeros que llegan hoy a su puerto son predominantemente trabajadores y gente que va de compras. La época de los grandes transatlánticos resulta hoy, aquí, especialmente lejana.
El mismo fenómeno, solo que de un modo más acusado, se percibe en otras plazas del norte del país. Así, Larache, con su aspecto de ciudad española venida a menos y su abundancia de bares, hoy convertidos en cafés o salones de té. Con una particularidad, no se trata solo de que no se sirve alcohol, se trata sobre todo de que no hay mujeres. Una zona de exclusión que suscita de inmediato otras preguntas, empezando por la de dónde estarán esas mujeres y la de qué hacen tantos hombres ahí sentados. El fundamentalismo religioso crece en la medida en que las esperanzas terrenas decrecen, y también la dejadez y el descuido. Solo que no se trata únicamente de la apariencia externa, sino más en general de la ausencia de infraestructuras. No es una mera cuestión de apariencias. Las infraestructuras obsoletas retraen la inversión, y la falta de inversión perpetúa el abandono de las infraestructuras. Este estado de cosas no hace sino acentuarse en Tetuán, capital del Rif, en cuyas proximidades se encuentran en estado virgen las mejores y más extensas playas del país. Las antenas parabólicas representan la única innovación introducida en las edificaciones de su centro urbano en los últimos 40 años. A excepción de una residencia real, construida donde en el pasado se alzó un palacete del periodo colonial, residencia de una autoridad impuesta por los españoles. Una autoridad que por supuesto era una ficción, sin dejar por ello de responder a cierta realidad. El rechazo a toda autoridad ajena a sí mismos, propio de los rifeños, fuera de tipo colonial, fuera simplemente una autoridad política no reconocida como propia. No hay que olvidar que si el sometimiento colonial de Marruecos no fue fácil, cabe decir que en el Rif fue extremadamente difícil. El Rif, en efecto, había sido ya piedra de toque cuando a finales del siglo XIX el colonialismo europeo empezó a introducirse en un reino de Marruecos sumido en la decrepitud. Y siguió siéndolo frente a Francia y España hasta bien entrado el siglo XX, en grado muy superior al de cualquier otra zona del país, hecho que le llevó incluso al intento de proclamarse república independiente. La aventura colonial europea, cuestión de trámite en el Túnez decimonónico, tuvo, así pues, un elevado costo en Marruecos. Y sin embargo, si comparamos la colonización de Marruecos no solo con la de Túnez, sino también con la de Argelia, veremos que aquella se encuentra apenas a mitad de camino de esta en lo que a derramamiento de sangre se refiere. Si unos cuantos siglos antes la piratería de los puertos tunecinos había sido un pálido reflejo de la representada por Argel, cuando a comienzos del siglo XIX, esgrimiendo pretextos punitivos, Francia se prestó a ocupar Argelia, las luchas por conseguir su objetivo se prolongaron durante más de 30 años. Eso sí, una vez pacificada, el proceso de asimilación al que se vio sometida fue tan completo que no ya el pueblo francés, sino el mundo entero, llegó a considerar las tierras argelinas como una prolongación natural de Francia en la otra orilla del Mediterráneo. El mundo entero, salvo la gran mayoría de los argelinos. El proceso descolonizador se desarrolló de acuerdo con una gradación equivalente a la de la colonización. En Túnez,
La independencia fue obtenida poco más que a costa de unas cuantas algaradas callejeras. En Marruecos, tras algún que otro atentado y algún que otro golpe de mano en la zona francesa. Mientras que en Argelia, una guerra de 8 años con un saldo de 1 millón de muertos entre ambos bandos. En medio, la lucha armada de una organización clandestina, pro-francesa, que actuó no solo en Argelia, sino también en la metrópoli. Un golpe militar que llevó al poder en Argel a un grupo de oficiales franceses y un verdadero golpe de Estado incruento que llevó a De Gaulle al establecimiento de la Quinta República en Francia. La independencia de Argelia fue una de sus consecuencias más directas. Bizerta, al oeste de Túnez, es uno de los pocos lugares que tras la independencia llegaron a crear un problema de integridad y de soberanía entre los países del Magreb y la antigua metrópoli. La ensenada de Bizerta alojaba una de las principales bases navales francesas en el Mediterráneo, y solo la firme actitud del gobierno tunecino y las movilizaciones populares forzaron a Francia a su abandono. Bizerta siempre ha sido un punto clave en la navegación mediterránea, y lo que los franceses hicieron no fue sino reproducir en una ensenada contigua las óptimas condiciones que desde hacía siglos ofrecía el puerto de la propia ciudad, una ciudad de gran belleza, hoy ganada por entero para la vida civil. Las legendarias fortificaciones que singularizaron el perfil de Bizerta son en la actualidad una mera atracción turística. Al igual que Bizerta, el Túnez posterior a la independencia parece ganado por la sociedad civil. Una realidad que se respira como en ningún otro lugar del país en la propia capital y que se aprecia sobre todo en la presencia y apariencia de las mujeres, en la seguridad con que se desenvuelven. Un hecho que afecta no solo a las mujeres, sino también, ni que decir tiene, a la sociedad entera. La sociedad civil es incompatible con la poligamia, y en Túnez la poligamia está expresamente prohibida por la Constitución. Los tunecinos son mayoritariamente musulmanes, pero no hay conflicto aquí entre fe religiosa y libertades civiles. El resultado es un país de gente tranquila, relajada, donde por otra parte no puede hablarse de hambre, ni en consecuencia se ven mendigos. Un sosiego que se refleja fielmente en la vida cotidiana, tanto de la ciudad moderna como de la Medina, posiblemente una de las más limpias, además de atractiva,
de todo el Magreb. A la Medina se llega por sorpresa. Y de sorpresa sigue siendo la impresión dominante según se deambula por sus intrincadas pendientes, llenas de vida a la vez que de sosiego. El contraste con el ajetreo de la ciudad nueva es grande. La secuencia temporal, se diría, es aquí otra. En lo alto de la Medina, entre la Casba y diversos centros oficiales, un monumento a los mártires recuerda el precio que Túnez ha pagado por sus conquistas individuales y colectivas. Un precio que, en este caso, ha sido por fortuna muy bajo. Argelia es, en potencia, el país más rico del Magreb. Sin embargo, los avatares del proceso revolucionario instaurado tras la independencia no se han visto hasta ahora coronados por el éxito, y las luchas por el poder han discurrido paralelamente a un progresivo deterioro de las instituciones, la economía y la sociedad civil. Algunos enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los movimientos armados de signo fundamentalista recuerdan tristemente a los habidos en otro tiempo entre el ejército francés y los seguidores del Frente de Liberación Nacional. La peor consecuencia, sin duda, del fracaso de la revolución argelina. Un intrincado nudo de intereses económicos, intransigencia religiosa y venganzas personales resuelto en un baño de sangre. El monumento más emblemático del Marruecos moderno es la Gran Mezquita de Casablanca. Con su construcción, el actual representante de la dinastía alauita ha querido celebrar la relativa estabilidad de su reinado, especialmente si se compara la situación política y económica de Marruecos a la de la mayor parte de los países africanos que accedieron a la independencia en los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial. Los momentos más cruciales de su reinado corresponden sin duda a los 3 sangrientos atentados sufridos de los que el monarca salió indemne
por lo que carecieron de repercusión política. La Gran Mezquita fue erigida en Casablanca debido a que esta ciudad, la más desarrollada de Marruecos desde el punto de vista industrial y económico, carecía hasta entonces de monumentos de relieve. La mezquita fue construida gracias a una aportación popular más o menos voluntaria. En la explanada exterior tienen cabida 80.000 fieles y en el interior 20.000. Sus cimientos se asientan en el fondo del mar y su suelo está caldeado por medio de un sistema eléctrico. Tiene toda clase de instalaciones, incluso baños turcos. Pero lo más emblemático es el minarete, que con sus 175 metros de altura se sitúa por encima de cualquier otro monumento religioso del mundo. Nada hay que ver en Casablanca es el tópico más extendido en relación a esta ciudad. Un tópico que solo cobra cierta validez si con él se quiere expresar que Casablanca no es una ciudad tradicional marroquí, o que sus calles no responden a las sugestiones cinematográficas asociadas al nombre. Porque Casablanca es una ciudad atractiva, pero de rasgos marcadamente europeos. Hay puntos en los que resultaría fácil creerse en una ciudad francesa, si no fuese porque la creciente recuperación de los modos islámicos de vida imprime un carácter que evita toda confusión. No aún como en Tánger o Tetuán. Pero los hábitos más cotidianos suponen una serie de detalles tangibles que, por triviales que parezcan, se ven modificados en la medida en que esos hábitos se modifican. Casablanca es la ciudad de Marruecos. Hasta su puerto pesquero, se diría, es urbano. En el extremo de las playas que hay al sur de la ciudad, placado a las rocas del promontorio que lo acoge, se encuentra el santuario de Sidi Abderrahmán. Está dedicado a la memoria de un santón y es cementerio a la vez que santuario. Se dice que si se padecen determinadas enfermedades, basta pasar allí una noche entera para quedar curado. Con la marea alta, el promontorio llega a convertirse en isla.